Dios está presente, vamos a postrarnos ante Él con reverencia. En silencio estemos frente a su grandeza, implorando su clemencia. Quien con Él quiera andar, su mirada eleve, votos le renueve. Dios está presente y los serafines lo adoran reverentes. Santo, 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 en su honor le cantan los ejércitos celestes. Oh buen Dios, nuestra voz con humilde ofrenda a tu trono ascienda. Como el sol irradia sobre el tierno lirio, que contento se doblega. Dios omnipresente ilumina mi alma, y feliz yo te obedezca. Haz que así tú en mí seas reflejado y tu amor probado. Eres mi fuerza, mi poder y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en ti, Señor. Cristo Salvador, digno es tu nombre. Cristo Redentor, digno es tu nombre. Digno es tu nombre. Digno es tu nombre. La lección que tenemos para este día tiene por título El propósito de la Iglesia. Basaremos nuestra lección en el texto de Efesios capítulo 3, versículo 21, donde el apóstol Pablo, animando a los hermanos, les hace esta reflexión. Dice: a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es la Iglesia? Fíjese que la Iglesia es el conjunto de personas salvadas por obedecer el Evangelio. Es el Señor quien añade a su Iglesia a los salvos. Dice en nuestros textos que tenemos citado acá en Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
Y el 47 dice que él estaba alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí estos textos nos hablan del inicio de la iglesia, cuando fue establecida la iglesia del Señor. Por la predicación del Evangelio, por primera vez se anuncia a Jesucristo como el Salvador. Y se predica por primera vez la remisión de pecados en la sangre de Jesucristo. La orden la habían recibido los apóstoles de Jesucristo cuando resucitó y se presentó delante de ellos diciéndole: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Fíjese que esta enseñanza es la que comenzaron a predicar por primera vez los apóstoles. La iglesia, cuyo significado es los llamados fuera de la palabra eclesía, los llamados del mundo para servir a Dios. Entonces, la iglesia, si nos preguntamos qué es la iglesia, bueno, la iglesia es aquel grupo selecto de personas que han obedecido el evangelio. Han recibido la palabra del Señor y lavado sus pecados en la sangre de Cristo, y el Señor las ha añadido a su iglesia, conformando un pueblo para Él. Primera de Pedro 2:9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjese que de esto se trata la iglesia, llamados del mundo para servir a Dios. La Biblia enseña que Cristo estableció una sola iglesia. Edificaré mi iglesia, fueron sus palabras ahí en Mateo 16:18. Él le dijo a sus apóstoles: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En esa conversación solemne que tiene Jesús con sus apóstoles, preguntándole: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro hace esta solemne declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice que tal revelación él la había recibido del Padre. Y sobre esa roca, sobre esa revelación de que Jesucristo es el Hijo de Dios, él edificaría su iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, fueron las palabras de Jesús. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pablo dice ahí en Hechos 20:28 que Cristo compró la iglesia con su propia sangre. Fíjese que todas estas cosas es información importante la que la Biblia me da con respecto a la iglesia, la gran diferencia que existe entre los grupos religiosos que nosotros conocimos con la iglesia bíblica. Hechos 20:28, Pablo dice: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño, que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Entonces, fíjese lo que la Biblia nos dice respecto a la iglesia. La Biblia enseña que los que obedecían la palabra del Señor eran añadidos a la iglesia. Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. El 41 dice del libro de los Hechos que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. La iglesia de Cristo, fíjese que marca una gran diferencia con relación a las iglesias creadas por los hombres. Y la diferencia es esta: la iglesia de Cristo es de origen divino, planeada por Dios y edificada por Cristo. Fíjese que esta idea de iglesia se gestó en la mente de Dios y el mismo Hijo de Dios vino a establecerla, haciendo lo que la Biblia nos dice que hizo. La compró con su sangre, la amó hasta dar su vida por ella. Su doctrina, organización, culto, fe,
tiene su origen en Dios y en su palabra. En su iglesia Dios es glorificado a plenitud. Fíjese que este pensamiento es bien importante. Donde Dios recibe gloria, honra y alabanza es en su iglesia. Como era el texto que leíamos al comenzar nuestra lección en el 3:21 de Efesios, cuando se nos dice: a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se da cuenta usted que la iglesia no es cualquier cosa, no es una religión? Nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Es el pueblo más amado por Dios. Es el conjunto de salvos que honra a Dios y que le alaba. Y que Él vendrá, Jesucristo vendrá para llevarlos con Él al cielo. Fíjese que en el Antiguo Testamento Dios designó un lugar de adoración cuando sacó a Israel de Egipto. Dios a Israel le dio un lugar, le indicó un lugar de adoración que fue el tabernáculo. Deuteronomio 12:5 dice que Dios puso su nombre en ese lugar. Leemos de esta forma, dice: y sino que buscaréis al Señor en el lugar en que el Señor vuestro Dios escoja de todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su morada, y allí vendréis. Y bueno, se construyó el tabernáculo. Las tribus de Israel tenían una posición alrededor del tabernáculo. Cuando se levantaba el tabernáculo, recuerden que este tabernáculo los acompañaba camino hacia la tierra prometida. Por orden del Señor, dada a Moisés, el pueblo se detenía, se armaba el tabernáculo. Las tribus tomaban posesión en los lugares asignados y la gloria del Señor se manifestaba en el tabernáculo, que era ordenado por Dios. Y Dios hablaba a Moisés y Moisés al pueblo. Dios había puesto su nombre en ese lugar. Con respecto al mobiliario y a todo cómo debería ser ese tabernáculo, Dios había dado instrucciones. Dice Éxodo 25, 8 y 9, que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Dios, fíjese que dotó a hombres para que hicieran las figuras y todo lo que se necesitaba en ese tabernáculo, el mobiliario. Dios levantó hombres que dotó Él de sabiduría para llevarlo a cabo. Y ahí estaba el nombre del Señor. El pueblo de Israel hablaba a Dios a través de Moisés en el tabernáculo. Una vez que Israel fue una nación, ya entró a la tierra prometida, ya no necesitaron más el tabernáculo, porque el nombre del Señor ahora iba a estar registrado en el templo de Salomón. Dice ahí en 2 Crónicas 7, 12 al 16, y apareció Jehová a Salomón de noche, y le dijo: yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Fíjese que antes era el tabernáculo, ahora Dios estaba eligiendo el templo que había hecho Salomón. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Entonces los israelitas iban al templo, clamaban a Dios, Dios les escuchaba. Era un lugar de encuentro de Dios con su pueblo, el templo de Salomón. Era el centro de la religión judía. Dios había puesto su nombre en ese lugar. En el Nuevo Testamento, fíjese y ponga mucha atención, el nombre de Dios está registrado en la iglesia. Fíjese que en Deuteronomio 12 le había dicho que el Señor iba a elegir un lugar donde iba a poner su nombre, y ahí tenían que ir. Bueno, en el Nuevo Testamento es la iglesia. Fíjese que la iglesia no es un templo, edificio. Sí, nosotros tenemos un local donde nos reunimos, pero la iglesia nuevo testamentaria, donde Dios pone su nombre, no es física. No es un templo de ladrillos, de madera, no. ¿Qué dice Pedro? En 1 Pedro 2:5. También vosotros como piedras vivas, sed edificado como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales
aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué está diciendo este texto, Pedro? Que los discípulos del Señor, que nosotros los cristianos, nos transformamos en esas piedras vivas que cuando nos juntamos, se da cuenta que el Señor a la iglesia no le dio una organización nacional ni mundial, le dio una organización local, sus ancianos, diáconos y la congregación. Así es el orden que Dios le dio, la congregación, ancianos y diáconos. Local, cuando nosotros nos juntamos, venimos a componer ese edificio espiritual para morada de Dios en el Espíritu. Por eso Pedro les dice aquí que nos transformamos en esas piedras vivas, que somos edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Y nosotros ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo está diciendo que a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Claro, porque la iglesia se reúne para dar gloria y honor a Jesucristo, a Dios el Padre. Ahí en Efesios 1:6 leemos que el propósito de la iglesia para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pablo le está diciendo a los hermanos de Éfeso de las muchas bendiciones espirituales que tienen en Cristo Jesús, que Dios le había bendecido en Cristo Jesús con muchas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Revela que esto Dios los escogió. Es un propósito que tenía Dios antes de la fundación del mundo, para que todos los obedientes a su palabra viniesen a ser santos y sin mancha delante de Él. Dice, usa la palabra predestinados y adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por qué razón? Por el puro afecto de su voluntad. ¿Con qué propósito? Para tener Dios un pueblo para su gloria. Entonces la iglesia, nosotros componemos ese grupo. Cuando nos preguntamos cuál es el propósito de la iglesia, el propósito es que nosotros nos juntamos para dar honor y gloria a nuestro Señor. La iglesia es el cumplimiento eterno del propósito eterno de Dios. Dice el 3:11 de Efesios, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Fíjese que este propósito estaba en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Dios, a través de su presciencia. La presciencia es el conocimiento anticipado que tiene Dios de todas las cosas. Antes que el mundo existiera, Dios miró el futuro y vio que en cada generación de hombres y mujeres que iban a habitar la tierra, iban a haber hombres cristianos que le iban a buscar y hacer su voluntad. Basado en ese conocimiento, Él desarrolló este plan. Por eso le llama Pablo el cumplimiento del plan eterno de Dios. Dios sabía que le íbamos a buscar. Dios sabía que yo le iba a buscar. Y Él preparó un plan para beneficiarme, para que cuando yo sintiera el peso del pecado y buscara al Salvador, pudiera encontrar a Jesucristo, su Evangelio, y entrar en esta bendición para transformarme en parte del pueblo que glorifica su nombre. Dice que la existencia de este pueblo es para alabanza de su nombre. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Podemos entender que no son un grupo pequeño de hermanos, no son la iglesia del Señor, el pueblo de Dios. Son la gente de Dios que cuando se juntan, constituyen ese templo espiritual donde Dios es glorificado. El nombre de Dios es magnificado y alabado por su pueblo. Dios recibe gloria por medio de la iglesia. Dice el 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hay varios aspectos del carácter de Dios que las huestes celestiales desconocían, que solo se manifestaron con la venida de Cristo a rescatar la raza humana.
Ahí Dios manifestó el gran aspecto de su amor y bondad, cosa que los ángeles anhelan ver. Y por eso dice este texto, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Las huestes celestiales están atentas al servicio que la iglesia le rinde al Señor. Aprende del amor, de las conversiones, del trabajo. Por eso el Señor es glorificado en la iglesia. Dios hace grandes cosas a través de su iglesia para alabanza de su nombre. La iglesia tiene poder. La iglesia es gloriosa. La iglesia es el pueblo de Dios. Jesús vendrá por ella para llevarla. Pero fíjese que todo esto depende del crecimiento espiritual de la iglesia. Si los hermanos no entendemos de qué se trata esto y no crecemos, vamos a tener problemas. Dice el 4:16 de Efesios, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjese que entonces este cuerpo que es la iglesia unido entre sí por las coyunturas va creciendo. Fíjese, según la actividad propia de cada miembro. Entonces se va edificándose en amor. Entonces tiene que estar unido. El Señor amenazó a una de las iglesias de Apocalipsis con quitar el candelero de su lugar, diciéndole que Él ya no se iba a identificar más con ellos por la calidad de los miembros que no entendían este propósito de la iglesia, que nosotros, la gloria, la honra, la alabanza, le pertenecen al Señor y a Él debemos de darle. También fíjese que depende de la pureza. Debe ser una iglesia gloriosa, como dice el 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas ni arrugas ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia, el Señor le da todos los medios, los implementos para que esta iglesia, que donde su nombre es glorificado, sea pura, sin manchas, santa, sin arruga. De eso se trata la iglesia. Nuestro propósito, tanto individual como congregacional, es servir a Dios y darle gloria y honra. Dice Eclesiastés 12:13, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Romanos 15:6 nos dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Corintios 10:31, hacedlo todo para gloria de Dios. Tesalonicenses, escribe Pablo a los hermanos en 2 Tesalonicenses 1:12 y 3 y 11 y 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Algunos métodos por los cuales nosotros podemos cumplir este propósito son animarnos mutuamente. Fíjese que es importante estas lecciones que estamos oyendo ahora mismo, que nos animarán. Dice con respecto al ánimo, Romanos 14:19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Nosotros estamos juntos para glorificar, entender que nos juntamos para dar gloria y honor a nuestro Señor. Hebreos capítulo 3, en el versículo 12 y 13 dice, mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Fíjese que ese es el propósito de la iglesia. Nos reunimos, nos animamos todos a la mutua edificación y estamos atentos si un hermano se desvía para advertirle, para decirle,
que se está apartando de la verdad, para que no haya entre nosotros hermanos de corazón malo. Fíjese que los métodos que podemos cumplir esto de glorificar a Dios es la predicación del mensaje del Evangelio. Ahí en Mateo 28:19, Jesús ordenó a sus apóstoles que fueran e hicieran discípulos a todas las naciones. Por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. La ayuda a los necesitados, mostrando compasión. Fíjese que es lo que quiere Dios de nosotros, que seamos compasivos, misericordiosos. Y en lo que podamos, ayudemos a los que necesitan. Dice el 1.27 de Santiago, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Fíjese que de eso se trata esta religión, la palabra que tenemos que nosotros predicar. Necesitamos ser compasivos, misericordiosos. Tito 3:8, Pablo le dice a Tito, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Y estas cosas son buenas y útiles. Necesitamos, pues, ser personas que llevemos la verdad y también hagamos misericordia. La palabra, la enseñanza, fíjese que lo que tenemos que hacer nosotros es enseñar la palabra de Dios, el Evangelio. Tenemos que aprender la doctrina de Cristo para enseñarla a otros. El Señor eligió esta forma de predicar. Dice el 1.21 de Primera de los Corintios, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fíjese que los científicos no encontraron en sus laboratorios la revelación de la verdad, sino que a Dios le plació entregar su mensaje por esta forma, la locura de la predicación. Tenemos que esforzarnos siempre en enseñar la gloriosa y bendita palabra de Dios. Le decía a Timoteo en 1 Timoteo 4:3, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. En 2 de Timoteo también le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, te amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Palabras similares le recomienda a Tito, ahí en el capítulo 2 del 1 al 10. Fíjese que como también nosotros vamos a glorificar a Dios, es a través de la adoración. Cuando nos presentamos para rendir culto de alabanza a nuestro Dios. El 13:15 de Hebreos dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Entonces es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos diseñado, demarcado acá en la Biblia, mostrado en la Biblia, la forma en que tenemos que servir y adorar a nuestro Señor. Primera de Pedro 2:5
nos dice: vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuáles son las implicaciones? La glorificación de Dios debe ser el enfoque principal de la iglesia. La iglesia tiene ese propósito. El propósito de la iglesia influirá en lo que hacemos. El propósito de la iglesia influirá la manera en que lo hacemos. Fíjese que eso es muy interesante. Somos miembros de la familia de Dios. Somos esa luz que impactará al mundo. Nuestra forma de llevar a cabo todo esto. Fíjese que nuestras motivaciones también, nuestra forma, nuestra técnica de presentar el Evangelio tiene que ir siendo perfeccionada cada vez, buscar las formas para hacerlo de mejor manera. Nuestro objetivo, debemos evitar hacer cualquier cosa que no glorifique a Dios. Entendamos que todo es para gloria de Dios. Es posible hacer las cosas correctas, pero de la manera incorrecta, como Jesús corrigió a los fariseos. Ellos tenían ciertamente celo de las cosas de Dios, pero lamentablemente ellos no lo hacían correctamente. Fíjese que acá en Mateo capítulo 15, en el versículo 8 leemos: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces podemos ir todos los días a la congregación, pero no estar adorando a Dios a causa de que estamos ignorando los principios por los cuales nosotros hemos sido llamados. La iglesia es fundamental para la alabanza y la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo debemos de glorificar a Dios? Debemos entender el qué y el cómo de lo que Dios quiere. La Biblia debe ser nuestra única autoridad en este aspecto, de que la palabra de Dios es inspirada, útil para redarguir. Ese texto de 2 Timoteo 3, 16 y 17 es algo que debemos de saberlo de memoria. Debemos quitar el orgullo en nuestras vidas. El caso de el fariseo y el publicano, la parábola que cita Jesús en Lucas 18, 13 y 14. El fariseo hacía una ostentosa oración, alabándose él mismo, mas el publicano estaba de rodillas, ni siquiera miraba al cielo, buscando el perdón de Dios. Jesús dice que el que estaba humildemente buscándole, se fue justificado a su casa. Entonces, nosotros debemos asegurarnos de que nuestras intenciones sean puras. La iglesia tiene un propósito que es alabar a Dios. Conclusión. Nuestra misión es glorificar a Dios. Debemos olvidar nuestras propias ideas. Mantengamos nuestros ojos en la meta. Mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la vida, para que, como dice Hebreos 12, el capítulo 12, versículo 1, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Debemos enseñar a la siguiente generación en cuanto a esta verdad fundamental. Lo que sucedió ahí en Jueces 2:10 no debe volver a suceder. Para que la siguiente generación, lo que nos van a seguir a nosotros, estemos preocupados de los nuevos predicadores, de nuestra familia que va a seguir sirviendo al Señor. Porque mire lo que pasó ahí en Jueces 2:10. Dice: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel.
¿Puede ser posible que se pierda el sentido del motivo de la iglesia? Claro que si no lo enseñamos, vamos a perder el motivo y la iglesia vendrá a ser una secta más. Pero nosotros tenemos que entender lo que la Biblia dice. La iglesia tiene el propósito de glorificar a Dios. Nosotros somos parte de ese templo espiritual. Cada uno de nosotros, como piedras vivas, nos presentamos delante del Señor, presentándonos nosotros mismos como sacrificios vivos, santos, agradables al Señor. Como dice Romanos capítulo 12. Tenemos, hermanos, esta misión. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por su buena atención. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven a la iglesia de Cristo, no desvíes más tu corazón. El dolor que te causa la ausencia es por falta de esa comunión. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Qué hermosa será la mañana del domingo allí asistir, escuchando palabras de vida, con la iglesia podernos reunir. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Mis pecados clavaron a Cristo y le hicieron tender de una cruz. Pusieron su cuerpo en la tumba y la iglesia nació a la luz. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor.